Mi nombre es Jamne Pachico y estoy en el tercer año de técnico. Este video es para la materia de análisis musical. ¿Qué es un motivo? Un motivo es un elemento melódico con cierto sentido a partir del cual se elabora una frase. Un motivo puede ser lo suficientemente largo como para llamarse semifrase o tan corto que más bien parezca una célula. Un elemento armónico con cierto sentido es equivalente a un motivo melódico, que puede ser utilizado mediante las técnicas de construcción motívica que afectan a la armonía. Ahora, ¿qué es un motivo melódico? Es la sucesión de alturas de un motivo consideradas independientemente de su ritmo y de su armonía, para utilizarlas en una construcción melódica. ¿Qué es un motivo rítmico? Es la extracción del elemento rítmico de un motivo para utilizarlo en la construcción melódica. ¿Qué es una frase? Esto, si lo vemos desde el punto de vista melódico, es una sucesión de sonidos o una línea melódica con sentido completo. En el sistema tonal, toda la frase está basada en una estructura armónica que termina con un proceso cadencial. Quinto, primero. Algunos autores utilizan términos complementarios al de frase para líneas melódicas completas. Uno de ellos es el periodo, que en algunos equivale a una unidad melódica de mayor rango que la frase, puede valer 2 frases o 3 frases dependiendo, y otros indican que es una construcción melódica alternativa de este. Por este choque de ideas, esto nunca se ocupa en la metodología, bueno, no se prefiere utilizar. ¿Qué es la forma ternaria o la forma tripartita? Es una estructura musical en 2 secciones en donde la primera y la tercera sección están en la misma tonalidad. Y el tema B, que está en medio, cambia su tonalidad a la fundamental o a la tonalidad menor. El tema B, a partir del clasicismo, se empezó a llamar trío, porque normalmente suele tener en dos o 3 partes. 3 partes digo. La forma ternaria es una forma que pertenece a las danzas, los minuetos, las marchas, el vals, el tercer movimiento de la forma sonata, el de la sinfonía y de los cuartetos. Contemporáneamente, el tema B podía cambiar de compás. También puede verse como un lied pequeño. Y la estructura de este es que la parte A puede estar en una tonalidad mayor o una menor, que después modula la dominante para prepararse a la entrada a entrar al tema B, que este puede estar en el relativo menor o en la dominante de la tonalidad principal. Finalmente, volvemos al tema A, que casi siempre es una copia exacta de la primera parte. Ahora, el lied. ¿Qué es el lied? El lied es una canción lírica breve para un voz solista y acompañamiento, propia de países germánicos. En la música del es del periodo clásico y romántico. Este se trata de un poema cantado por un solista y un acompañamiento que es sencillo, generalmente es el piano. El estilo de ejecución está ligado al canto operístico. La canción tiene una extensión breve y los textos son de forma variada. Sus estrofas y estructura tiene hasta rima libre. Por lo general, sus letras tratan de temas muy variados, pueden ser del amor o de la naturaleza. Y también están muy envueltos en un ambiente trascendental, emocional, profundo, trágico o melancólico. Franz Schubert, que nació en 1797 y murió en 1828, fue el compositor más importante para la evolución del lied. Su estructura suele ser ternaria y por esto aquellos que en el periodo clásico los temas de rondó, minueto, scherzo y de las variaciones suelen componer en la forma lied. Es por eso que el motivo en el romanticismo se prefiere la forma lied. El lied estrófico tiene que los poemas solían ser de 4 estrofas y al musicarlo se le daba 4 compases a cada uno. Las 2 primeras estrofas se realizaban con la misma melodía, pero con ligeras variaciones o alteraciones en la segunda. Debido a sus desventajas, formaban un único bloque. A. La tercera estrofa introducía un tema constante, el tema B, y otra vez volvía a recuperar el tema alterado del bloque. Su estructura sería A, A, B, A. Igual está el lied grande, que es con las formas ampliadas, conseguimos
se hace más grande y su estructura sería A, B, A, C, D, C o A, B, A. La parte central de esto es el C, D, C. Puede ser un trío y aparece en el cuarto grado o sin dominante de la tonalidad original. Ahora, vamos al scherzo. El scherzo es un movimiento rápido. Generalmente es en forma ternaria. En italiano, el scherzo es un minuet en forma musical que nació en el barroco, llegando a sus cúspide en el clasicismo y se transforma en el scherzo. La diferencia entre estos dos es que en el minuet es una danza de estilo más relajado y elegante, mientras en el scherzo va más rápido y es más violenta. El minueto o el scherzo se compone de dos partes. La primera parte es una frase de la que se le conoce como la cabeza del minueto o del scherzo, y esta se repite. Después, la segunda parte, que se compone de una frase única que es constante, y después de esta vuelve a repetir la cabeza, pero esta vez con variaciones. Y esta segunda parte también se repite, que la parte B, o es el trío, esta es igual que las dos partes anteriores, pero es una única frase que A, pero la vamos a llamar C, porque la información temática de esta sección es completamente distinta a la anterior. Y esta parte también se va a repetir después viene una segunda parte, donde viene una frase constante. La primera vez que será la frase D. Después regresaremos a la frase C, pero otra vez con variaciones, y estas también se vuelve a repetir. El trío, que es la zona de reposo del baile, la más tranquila de la pieza. En el scherzo es mucho más notoria esta característica. La tercera sección es exactamente igual que la primera. La única diferencia es que en esta sección ya no se repetirá nada. Ahora, ¿qué es la gavota? La gavota es originalmente es como una danza popular francesa. Su nombre se viene de su pueblo, que es Gavot. Generalmente esta es una melodía de 4/4 o de 2/2 y se distingue porque la melodía única a mitad del compás, es decir, está en el tercer tiempo. En la suite barroca, la gavota es habitualmente interpretada después de la zarabanda y antes de la jija, o junto con otras opciones como minuet, moruet, bigodón y paspiet. La gavota barroca solía ser de forma binaria. Una excepción notable es la forma rondó de gavota escrita por Bach en su partitura número 3 en mi mayor para violín solo, que es la BWV 1006. Su estructura suele ser AABB de una forma binaria o bipartita. Se construyen en dos partes, cada de una de ellas con su respectiva repetición. Ahora, ¿qué es el rondó? El rondó es una danza que viene de la época medieval, de origen francés, que sería utilizada en las cortes de Luis XVI y se basa en la repetición del tema musical, caracterizado por un estribillo y la segunda frase una respuesta. Esta fue muy utilizada por el compositor francés Couperin. Su estructura es A, B, A, C, A. En el primer tema A se presenta el tema en el tono principal, el tema B, y se presenta el segundo tema en la dominante o en el relativo menor, y después vuelve al tono principal A. Posteriormente se presenta un tema C, que este se distingue por ser un tema completamente nuevo y que puede estar en cualquier tonalidad. Finalmente se vuelve a presentar el tema A en la misma tonalidad, mayor o menor, depende de cuál empezamos. Fue muy utilizado esto en el clasicismo y en el periodo romántico. Las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Esta es una de las formas instrumentales más antiguas que existe. Consiste en la modificación libre o arbitraria de una idea musical. La idea musical se denomina tema y cada modificación de ese tema se llama variación. El tema puede ser original del autor o no. El arte de elaboración más antiguo que se conoce es el del célebre organista español Antonio de Cabezón, de la corte de Felipe II, en sus tientos y diferencias para órgano. La suite es una de las más importantes estructuras instrumentales, particularmente en el periodo barroco.
La suite está constituida por una serie de danzas independientes y contrastantes entre sí, unidas solamente por el centro tonal común. Durante el barroco fue una de las formas musicales más utilizadas y está considerada una de las primeras manifestaciones orquestales modernas. La suite barroca consta de 4 danzas fundamentales, todas en forma binaria, que son alemán que es una danza de origen alemán, cortesada para una línea de parejas. Está escrita en un compás cuaternario de una forma binaria, comenzando con una más anacrústicas, encaminándose hacia las cadencias sobre las fuertes en frases de su longitud irregular. Su carácter es serio y su tiempo moderadamente lento. Courante es una danza de origen francés de carácter vivo, a menudo configuraciones teátricas a escalas de corcheas, semicorcheas o regulares. Presenta generalmente una textura homofóbica, pero no son infrecuentes los comienzos imitativos. La zarabanda es una danza de origen español de carácter pausado, normalmente escrito a 3/4 o 6/4. Era generalmente lenta y majestuosa. Se caracterizaba por una nota con un puntillo, acentuada en la segunda parte. Comenzaba sin ser anacrústica y cadenciaba en la tercera parte. Y la giga, que es una danza de carácter alegre y vivo, que aparece como último movimiento de la suite. Los detalles de ritmo y textura varían en medida, depende de los modelos italianos y franceses. Ahora, la sonata. Es una composición instrumental que consta por lo general de 3 o 4 movimientos. Cuando se trata de una sonata de 3 movimientos, generalmente el primero es un allegro, el segundo movimiento es un andante o adagio, y el tercero puede ser un rondó o un allegro. Cuando la sonata consta de 4 movimientos, el tercer movimiento será un minuet o scherzo, y el cuarto el rondó o el allegro. Su estructura es la introducción, donde se presentan temas pequeños simples, y posteriormente la exposición, que estará la tonalidad principal, mayor o menor, generando un puente modulante para llegar a la parte B o el desarrollo, donde se presenta la evolución temática del tema principal. Esta parte puede estar en el relativo menor o en la dominante. Después regresa al tema A o a la exposición, donde se presenta un puente no modulante y termina con un coda de carácter cadencial quinto primero. Y es una recapitulación de carácter compulsivo. Rossini, a finales del clásico y principios del romántico, comenzó a desarrollar la forma libre de la sonata. Ahora, la cantata. El término cantata se refiere principalmente a una obra compuesta para una o más voces con acompañamiento instrumental. La cantata aparece a principios del siglo XVII, siendo Caccini y Peri, Florencia, de los primeros conocidos en tratar esta forma musical. Su estructura reúne varias formas simples de aria, recitativo, dúo, trío, etc. La aria es una composición con acompañamiento orquestal o piano de naturaleza lírico-expresivo. Su estructura puede ser binaria o ternaria. Esto deriva a la arieta, la ariosa o la cavatina. Ahora el motete. Este se caracteriza por no tener acompañamiento instrumental y ser a capela. Apareció en el siglo XXI y el siglo XIII. Tenía una letra litúrgica con escritura polifónica. Lo caracterizaba su carácter polifónico y politextual, además de ser interpretado por voces blancas, sin acompañamiento instrumental y estética vocal organum. El madrigal. Esta es una composición de 3 a 6 voces de carácter celular, a menudo en italiano. Tuvo su máximo auge en el Renacimiento y el Barroco. Normalmente cantado a capela, de estilo polifónico como armónico y relacionado posteriormente con la cantata. El madrigal florece especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. La diferencia entre el motete y el madrigal es que el madrigal podía tener acompañamiento instrumental, mientras que el motete no lo tenía. Era una composición dedicada a servir como ilustración musical para la celebración de la liturgia cristiana de la misa. Las misas.
Las primeras misas surgen de la tradición del canto gregoriano. Posteriormente, en el siglo XIII al siglo XIV, la composición de misas utiliza el estilo polifónico, bien para coro solo o coro con solistas, con acompañamiento de órgano u orquesta. Como tema principal se usaba una melodía gregoriana o un canto popular que hacía las veces de cantus firmus, es lo que se llamaba palestrina, en las que si diferentes partes de la misa estaban compuestas a modo de motetes y de estructura ternaria tipo lead. La misa para ser considerada completa, la forma musical debe incluir las siguientes 6 secciones que, juntan, que juntas constituyen el ordinario de una misa. El primero es el Kyrie. El Kyrie es el primer movimiento del ordinario. 2. La Gloria. El Gloria es un paisaje celebratorio de la gloria de Dios y de Cristo. 3. El Credo. El texto más largo de la misa es una adaptación del credo de Nicea. 4. Sanctus. El Sanctus es una oración doxológica a la Trinidad. 5. Benedictus. El Benedictus es una continuación del Sanctus. Y el sexto es Agnus Dei. El Agnus Dei es un arreglo de la letanía Cordero de Dios. Y esos son todos los temas a presentar y espero lo he hecho bien y espero que se haya guardado la información. Adiós.